Aleluya. Gracias a Dios, bendito sea su nombre, gracias, bienvenidos. La paz de Cristo sea con todos ustedes, qué bueno que están con nosotros. Estamos ya transmitiendo también en redes, estamos en vivo y también vamos a subir después esta predicación para los que quieran verla posteriormente. Y hoy vamos a estar hablando de los disfraces del maligno, los disfraces de nuestro enemigo. Y para ello vamos a la Biblia, vamos al primer libro de la Biblia, que es Génesis 3:1. Dice así la palabra de Dios, está ahí en sus pantallas, dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Satanás, el adversario de Dios, el adversario de la humanidad, cuenta con muchos disfraces y sobre todo se disfraza él como un ángel de luz, brillante, engañando a la humanidad. Él es especialista en engañar, esa es su especialidad. Sí, hagan en cuenta que él fue a la universidad y él se graduó de engañador. Él es especialista y tiene muchos disfraces que hoy vamos a hablar de ellos. A lo mejor no nos alcanza el tiempo para hablar de todos sus disfraces, pero bueno, vamos a ver los principales. Y vamos a continuar con la serie, el tema de la guerra espiritual. Estamos en guerra espiritual, son tiempos de guerra para todo el mundo en general. Y por supuesto, en primer lugar para nosotros, para la iglesia de Cristo. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, le estás declarando la guerra al enemigo, porque el enemigo no quiere soltarte, él quiere que sigas bajo su sometimiento, bajo su voluntad, bajo su mentira, bajo su engaño. Y nosotros los creyentes en Cristo hemos sido llamados a pelear la buena batalla de la fe. Amén. Y como cristianos debemos despertar a esta realidad, que estamos en guerra. Todos los días hay guerra. Y más en estos días, ¿por qué? Porque es la última batalla, será la última batalla por las almas de los hombres. ¿Por qué? Porque Cristo ya viene y será la última batalla con la iglesia presente. Amén. Porque Cristo prometió venir por su iglesia y llevarnos con él. Amén. En un evento que se llama el arrebatamiento. Entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, estamos viviendo tiempos finales, la guerra del tiempo del fin. La batalla final, y generalmente las batallas finales son las más duras, las más cruentas, las más difíciles. Satanás ya le declaró al mundo la guerra, ¿sí? Antes se escondía y ahora ya él lo hace todo a la luz, ¿sí? Sus demonios, ¿verdad? Quienes lo siguen pelean estas batallas y ya descaradamente, antes como que se escondía, pero bueno, ya se está abriendo. ¿Por qué? Porque sabe que le queda poco tiempo y ha venido el enemigo en contra de la humanidad, de los hombres, sobre todo pues de aquellos que no lo conocen, que no conocen a Cristo, que no lo conocen a él, a Satanás, sus artimañas, sus mentiras. Ha venido contra del mundo entero y sobre todo también contra aquellos que le conocemos a nuestro Señor Jesucristo. O sea que la guerra es para todos. En la escatología bíblica, este tiempo Jesús lo llamó principio de dolores, ahí en Mateo 24:8, pero ya estamos en la etapa final de ese principio de dolores, ¿sí? ¿Por qué? Porque la iglesia está pronto ya a ser levantada por el Señor, gloria a Dios, y va a comenzar un tiempo, van a comenzar 7 años en la tierra, que son 7 años de tribulación, en los cuales se va a manifestar el gobierno de la bestia, el gobierno del anticristo. La iglesia será levantada previamente, amén. La Biblia también llama a este tiempo la semana 70, lo llama también el día de la angustia de Jacob, desde el Antiguo Testamento, un tiempo de prueba, de trato de Dios con el pueblo de Israel. Y también lo llama la palabra de Dios en Apocalipsis, el día de la ira de Dios. Es un día, pero es un día que dura y va a durar 7 años de acuerdo a la Escritura. Entonces, como creyentes debemos estar preparados, debemos dar batalla, amén, debemos dar pelea en esa dimensión espiritual en la cual se manifiesta el enemigo, porque no lo podemos ver.
Pero Dios ya nos dio a los creyentes, a los que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, nos ha dado armas espirituales para pelear esta guerra. Y a eso venimos. Venimos a la casa de Dios, venimos a la iglesia a aprender a cómo debemos pelear estas batallas. Amén. Dios no nos ha dejado solos, ¿sí? Nos ha dado armas espirituales y para ello tenemos que levantarnos, tenemos que despertar. Una de las tácticas, estrategias del enemigo es mantener a la gente dormida espiritualmente, que no se dé cuenta que necesita despertar espiritualmente, que necesitamos buscar más de Dios a través de la oración, de la palabra de Dios, de congregarnos, de buscar a Dios, de amar más a Dios, de alabar a Dios. Amén. De ponernos la armadura espiritual, como dice la palabra. Entonces, ¿qué está haciendo Satanás en este último tiempo? Pues está luchando, está peleando por las almas de los hombres. ¿Por qué Satanás quiere las almas de los hombres? Quiere que se pierdan. ¿Por qué? Porque nos odia, ¿sí? Él hace guerras sobre todo contra la iglesia de Cristo, pero Jesús nos prometió que las puertas del infierno, las puertas del diablo no iban a prevalecer en contra de su iglesia. O sea, Dios ya nos dio la victoria, pero hay que pelear la batalla. Gloria a Dios. Eso es lo hermoso de la palabra de Dios, que Dios ya de antemano nos dio la victoria, pero eso sí, tenemos que ir a la guerra, tenemos que ir a la batalla, como David, ¿verdad? David tenía creía, cuando se enfrentó a Goliat, él creía que iba a vencerlo, pero tuvo que enfrentarlo y no era un reto fácil, era un gigante terrible, era un hombre de 3, 4 metros de altura. Dice la palabra que aún los gigantes devoraban a sus adversarios, a los hombres en el Antiguo Testamento. Y David tenía 17 años, era un pastorcito de ovejas, imagínenselo, un pastorcito de ovejas con su morralito, ¿verdad? Ahí traía sus 5 piedrecitas, traía su onda, estaba joven, 17 años aproximadamente, y se enfrentó con todo un toro ahí de 3, 4 metros, y lo tuvo que enfrentar y lo venció. ¿Por qué? Porque lo venció en el nombre de su Dios, en el nombre de Jehová, en el nombre del Dios Todopoderoso. Amén. Pero lo tuvo que enfrentar, y así nosotros, la iglesia, tenemos que enfrentar al enemigo. ¿Por qué? Porque si no, gana ventaja sobre nosotros. Satanás lucha por las almas, todos los días está mandando dardos de fuego. En esta guerra espiritual es de todos los días. Satanás no descansa, no hay tregua con el diablo. Es más, al diablo le gusta también trabajar en las noches, porque es un ente de oscuridad, son entes oscuros, como los vampiros, ¿verdad? Que también son demonios materializados. ¿Sí? No descansan, en las noches trabajan. Es más, Satanás y sus demonios son muy disciplinados, a veces más disciplinados que los propios cristianos. ¿Sí? A veces los mismos demonios están listos para la guerra, para la batalla. Los demonios creen y tiemblan, o sea, saben lo que es venir a la guerra. A veces, y a veces los cristianos no creen, dicen, ay, no, pues no, el pastor exagera mucho, no estamos en guerra, todo va a estar bien. No, tenemos que pelear la batalla. Por eso venimos aquí a prepararnos. El enemigo no descansa, ¿sí? Es muy disciplinado. Hasta en nuestros sueños trabaja el enemigo, ¿sí sabía? Hasta en tus sueños. Por eso cuando nos dormimos nosotros, hay salmos que dicen, en paz me acostaré, en paz dormiré, porque el Señor me guarda. O sea, en los sueños también el enemigo te va a atacar, te va a meter dudas, cadenas, te va a meter opresión, porque también trabaja en los sueños, ¿sí? Cuando nosotros dormimos, cuando el hombre duerme, se mete en un ámbito espiritual, ¿sí? Y ahí es donde también opera el enemigo, en el ámbito espiritual. Por eso tenemos que estar preparados. Dice la palabra que Satanás anda como un león rugiente, buscando a quién devorar. ¿Sí? Al igual que los leones, cuando salen a cazar, ¿qué buscan los leones? ¿Han visto esos videos ahí en África de los leones? ¿Qué están buscando los leones cuando salen a cazar? Buscan a los más débiles, a los que corren menos. ¿A cuáles? A los que andan solos, ¿sí? Es como los que creen que son
llaneros solitarios, ¿verdad? Cristianos que son llaneros solitarios dicen, no, pues yo para qué me congrego, ¿verdad? O no, yo me alimento de lo que dicen en las redes o de las enseñanzas de las redes. No, tú necesitas una iglesia, necesitas un pastor, una cobertura espiritual, porque así Dios la ha establecido. Amén. Entonces, ¿qué buscan los leones? Generalmente, cuando salen a cazar, pues buscan animales enfermos, débiles, desprevenidos, que no están preparados, que no están velando para cualquier ataque de un león en este caso. Así anda, así dice la palabra. Dice que anda como un león rugiente, ¿verdad? Unos decían, no, pero es que los leones rugientes son así porque ya no tienen dientes, ¿sí? Y entonces ya no nos hacen nada. No, estás muy equivocado. Satanás tiene mucho poder, ¿sí? Y si tú lo dejas, pues él te va a destruir, ¿sí? Algunos, ¿cuáles son los que anda buscando Satanás cuando sale como un león rugiente? Pues busca a aquellos cristianos que son fríos, que son tibios, que no oran, que no leen la palabra de Dios, que se la pasan viendo mejor la tele, el Netflix, ¿verdad? Y jamás buscan de Dios, jamás leen la Escritura, jamás se preparan, jamás tienen una vida de oración, no toman la cena del Señor, ¿verdad? Muchos que se dicen cristianos no participan en la iglesia, no toman la cena del Señor, y es un mandamiento que Dios nos dio en su palabra, que tomáramos continuamente, recordáramos el sacrificio de cruz, en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo? Tomando la cena del Señor, ¿sí? O sea, hay muchos que no están bajo la cobertura espiritual, bajo la cobertura pastoral, y eso es peligroso. Muchos son rebeldes, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Ahora que hicimos este ayuno, después comentaremos algo terminando esta enseñanza sobre el ayuno, pues de cómo Dios es una puerta espiritual y es tremenda, y tenemos que estar preparados para ir al ayuno. Hay hermanos que se meten en ayuno y no tienen esa cobertura espiritual, no se ponen de acuerdo con los pastores y ayunan y se meten en ámbitos espirituales, y ahí hay demonios, hay de todo, y hasta muchos a veces hasta son engañados. Muchos cristianos, yo he sabido de muchos cristianos que en los ayunos o han perdido la vida o han sido engañados por el enemigo, ¿verdad? De repente, después de un ayuno llega un hermano y dice, no, el pastor está mal y el Dios me reveló esto y Dios me reveló aquello y yo estoy bien y todos los demás están mal y yo soy espiritual. Son engaños del enemigo, ¿sí me explico? O sea, hay guerra, tenemos que estar preparados para la guerra. El mismo apóstol Pablo nos reveló este misterio ahí en su carta a los Efesios, en el capítulo 6, verso 12. No lo vamos a ver ahí en las pantallas, pero ahí está escrito que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Es una lucha en la cuarta dimensión. El hombre, estamos habituados a vivir en 3 dimensiones, pero hay una cuarta dimensión. Es una dimensión espiritual. Que perdimos esa entrada a esa dimensión espiritual cuando el hombre fue engañado en el huerto del Edén. Pero ahí es donde se mueve el enemigo. Ahí en esa cuarta dimensión, que es una dimensión espiritual, pues ahí se manifiesta Satanás. Son espíritus oscuros, ¿verdad?, de oscuridad, ejerce dominio, dice, en los aires. Dice la palabra que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, ¿sí? Son principados de maldad, líderes espirituales malvados que operan en las regiones celestiales, en las tinieblas. Por eso nosotros debemos de estar preparados. Son principados que operan en el mundo espiritual. ¿Para qué lo hacen? ¿Y cuál es su objetivo? Su objetivo es separar a Dios de los seres humanos, alejar a Dios del hombre. ¿Cómo lo hacen? Pues a través de engaños, de debilitar al hombre espiritualmente, hablando. Finalmente, ¿qué hace el diablo con todas aquellas almas que él ha destruido, que él tiene engañadas? Pues las destruye. Dice Jesús, el diablo, Satanás, vino a matar, robar y destruir. Te mata tu relación con Dios, ¿sí?
te roba la bendición de Dios, que es la salvación que tenemos por medio de Jesucristo, y te destruye en el infierno. Eso es lo que hace Satanás. Entonces es terrible. O sea, esto no es un juego, no estamos en un juego, la vida no es un juego. Como decía un amigo hace muchos años, ¿verdad? Cuando yo le decía, no, fíjate, mira, estos grupos de música pues adoran a Satanás, le cantan al vudú, ¿verdad? A la princesa de la noche. Decía, no, pero eso lo hacen de juego. Y yo le decía, no, la vida no es un juego, no es un juego, no estamos jugando a que estamos vivos. Amén. La vida es algo real. El infierno es real, aunque los religiosos digan que no hay infierno, ¿verdad? Porque no tienen revelación de la palabra de Dios. Dice 2 Corintios, vamos a leerlo, esto sí. 2 Corintios 10:4, ahí en las pantallas. Ahí lo tenemos. Dice la palabra, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas? Las fortalezas, esa palabra fortaleza significa que son argumentos, pensamientos que son contrarios a la palabra de Dios, a la verdad de Dios, son engaños. Y nosotros debemos destruirlos, porque ¿quién levanta esas fortalezas en la mente del hombre? Pues el diablo. Son esos dardos de fuego que manda el maligno. ¿A dónde creen que los manda? A la mente, a nuestra mente. Por eso tenemos que tener nuestra mente llena de la palabra de Dios. Dice la palabra que nosotros tenemos, el cristiano tiene que tener la mente de Cristo. Porque si no tienes la mente de Cristo, entonces tienes la mente del mundo. Tienes una mente carnal, animal, diabólica, así dice la palabra. Por eso tenemos que llenarnos la mente, nuestros pensamientos de la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es poderosa. ¿Sí? Esta batalla que tenemos contra el diablo, del diablo contra Dios, bueno, primeramente contra Dios, es el adversario de Dios, pero también es nuestro adversario, es el adversario del hombre, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Comenzó en el huerto del Edén. ¿Hace cuánto? Bueno, hace casi 6,000 años, casi 120 jubileos, cada jubileo son de 50 años, de acuerdo a la Escritura. Cuando dice la palabra que Satanás se disfrazó de una serpiente, como una serpiente. Hoy estamos hablando de los diferentes disfraces del diablo, de nuestro enemigo, de Satanás. ¿Sí? Él se disfrazó como una serpiente y engañó primero a Eva, la primer pareja, a la mujer en este caso, a Eva, la pareja de Adán, que Dios le había traído a Adán, y después pues Adán mismo fue también engañado por esta serpiente. Dice ahí la palabra que a Eva dio de comer del mismo fruto que ella había tomado, se lo dio a su marido y los dos pecaron. Fíjense, en el diccionario normal de la lengua española encontramos que la palabra disfraz se describe como escúchelo bien, como un artificio o vestimenta con que alguien cambia o modifica su aspecto o condición para no ser reconocido. Ese es un disfraz, para ocultar su verdadera identidad, y también como un medio que se emplea para ocultar o disimular una cosa generalmente negativa. Eso es un disfraz. Por eso decía al principio que en los carnavales, ¿verdad?, que significa que la carne es entregada a Baal, a este demonio, la gente se disfraza. ¿Para qué? Para que no sepan quién es, pero se disfrazan y sacan toda su carnalidad que traen dentro. Como leímos ahí en Génesis 3:1, dice que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo. Era astuta la serpiente. Y quiero que entendamos esto, ¿sí? La palabra serpiente viene del hebreo y del arameo, que se dice Nahash. La serpiente es Nahash en hebreo arameo, y significa simbólicamente, escúchenme bien, encantamiento, conjuro mágico, adivinación, hechicería o hechicero. También significa cobre, bronce,
una víbora, una culebra, un tentador, algo brillante. Fíjense todo lo que significa. No nomás es, ahora sí que los que escribieron la Biblia, pues debieron haber puesto todas estas, todos estos significados. No nomás era una serpiente, era más que una simple serpiente, como hoy las conocemos. Satanás, en este caso Nahash, ¿sí?, se presentó figurativamente o simbólicamente ante Eva. ¿Cómo? Pues con un disfraz brillante, ¿sí? No era una serpientita nada más, no, era un disfraz con algo brillante, algo tentador, o sea, tentó. El tentador se le llama también al diablo, a Satanás, el tentador, con sus poderes de encantamiento, ¿sí?, con sus poderes de hechicería, de brujería, de adivinación, lo cual sedujo e hizo caer en desobediencia, en pecado, tanto a Eva como a Adán. ¿Sí me estoy explicando? O sea, no era una serpientita nada más, ¿verdad? O el fruto, ¿verdad? Que luego dicen, es que el fruto pues, es como una manzana, no, es un fruto. Hoy no vamos a meternos en eso a más detalle, pero tiene toda una connotación, es simbólico, ¿sí? O sea, el pecado de tanto de Eva como de Adán fue algo terrible, ¿sí? Fue algo terrible. Y Satanás dice que se disfrazó como un ser brillante, tentador, con sus poderes de encantamiento, de hechicería. La palabra animales del campo viene del hebreo hay, que significa seres vivos, seres vivientes, seres creados, ¿sí? Seres creados. O sea, el mismo Satanás, un ex querubín creado por Dios allá en el cielo, antes que el hombre, ¿sí? Él fue creado antes que el hombre, pues dice que estaba ahí entre uno de esos animales, era un ser viviente. Ahí pudo haberse traducido, bueno, que más que todos los animales, dice más que todos los animales, más que todos los seres vivientes creados por Dios. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Pues se disfraza, así engaña a la primer pareja y le roba al hombre muchas cosas le robó ese día al hombre de lo que Dios le había entregado. ¿Qué nos robó Satanás? ¿Qué le robó Satanás al hombre ahí en el huerto del Edén, a la humanidad? ¿Qué le robó el diablo? Bueno, en primer lugar nos robó nuestro vínculo, nuestra unión y relación, nuestra sana comunión con nuestro Dios creador. Eso fue lo que se perdió en ese lugar. Y eso es lo que hoy estamos recuperando, es lo que Cristo vino a ayudarnos a recuperar, esa sana comunión con nuestro Dios el Padre. Amén. Por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. En segundo lugar, ¿qué le robó Satanás, la serpiente, el ser brillante ahí al hombre? Pues le robó su gobierno. Dios le había dado la potestad de gobernar la tierra, el cielo, el primer cielo, el segundo cielo, si lo queremos ver así, al hombre. ¿Pero qué hizo? Satanás le robó esa autoridad que tenía el hombre sobre la naturaleza, sobre la tierra misma. Y le robó muchas otras cosas. Le robó al hombre su inocencia. Hasta ese momento estábamos en la dispensación de la inocencia. El hombre era inocente, no conocía el pecado, ¿verdad? Era como un niño delante de Dios, o sea, no había maldad en el hombre, no había pecado. Le robó su dignidad, nos robó la dignidad que teníamos como seres humanos, la autoridad, ya dijimos, la pureza, la santidad, que es la perfección. Amén. El hombre en ese momento era perfecto, a Eva y Adán eran perfectos. Le robó su paz. Después del pecado, inmediatamente, ¿qué hizo el hombre? Pues se escondió, ya no tenía paz, se avergonzó, le llegó la vergüenza. Dice que se pusieron ahí ramitas de una higuera para tapar su pecado. Le robó muchas cosas. Dios le había dicho al hombre, si comen del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, en ese día morirán. Y como Dios no anda con cuentos, en ese día el hombre murió. Amén. Como dijimos hace rato, Jesús declaró en Juan 10:10, creo que esa la tenemos y la podemos poner.
Juan 10:10, el diablo, que es un ladrón, vino a robar, matar y destruir. Gloria a Dios. Y hasta nuestros días el enemigo sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo, no cambia. Así como Jesús es el mismo ayer y hoy por los siglos. Claro está que Jesús es Dios, es el creador. Es así desde el principio, no es un ser creado, a diferencia de Satanás, que era un exquerubín, que perdió esa calidad de exquerubín que estaba al lado de Dios y que dirigía alabanza y adoración ahí en los cielos. Perdió esa dignidad y cayó del cielo, fue echado de la presencia de Dios, porque se encontró, dice la palabra ahí en Isaías 14, Ezequiel 28, que perdió su dignidad y fue echado de la presencia de Dios. Entonces este Satanás continúa disfrazándose, generalmente lo hace también como un ángel de luz brillante, como lo hizo con Eva. Engaña a la humanidad y él es maestro, es especialista, hagan cuenta que fue a la universidad, se graduó y su especialidad es engañador, es disfrazador, no sé cómo querramos llamarle, el que se disfraza, es mentiroso, es engañador. Esa es su especialidad, engaña a la humanidad y le fascinan, al diablo, a Satanás le fascinan los disfraces y tiene muchos disfraces, ¿sí? Tiene muchos disfraces. Fíjense cómo utiliza muchos disfraces Satanás, la serpiente antigua, ¿verdad? Como lo llama también la palabra. Satanás se disfraza de religión también. En la religión está ahí disfrazado Satanás. Es más, hasta los religiosos en el mundo se visten de blanco, ¿verdad? Salen vestidos muy puros de blanco. Pero Jesús mismo a los fariseos religiosos que lo mandaron matar, los llamó sepulcros blanqueados, ¿verdad? En las religiones todos salen de blanco, pero sabemos, ¿verdad?, que dentro de ellos hay maldad. Entonces Satanás se disfraza de religión, se disfraza de filosofía, ¿sí? Todas las filosofías que no toman en cuenta a Dios, a su palabra, son engaños del enemigo. Se disfraza de humanismo, de humanista. Si sabían, el diablo es muy humanista, ¿sí? ¿Por qué? Porque el diablo quiere que el hombre crea que el ser humano es el centro de la creación, y no es cierto. El centro de la creación es Dios mismo. Amén. No es el hombre. Ese es el humanismo, cuando se pone al hombre antes que a Dios. Se disfraza de progresismo en estos últimos tiempos, de progresismo, diciendo que el pecado no es pecado. Se disfraza de ecumenismo, ¿sí? Se disfraza de ecumenismo, quiere juntar a todas las religiones, ¿verdad? Todos sabemos el que la está liderando a todas las religiones en el mundo para que se unan, eso no es de Dios. Se disfraza de panteísmo, diciendo, pues la naturaleza es Dios, la tierra es Dios, etc. Se disfraza de materialismo, dice a los hombres, dice, no, tú tienes que ganar mucho dinero y hacer mucho dinero para que seas feliz, y eso no es cierto, es un engaño. Se disfraza ahora de feminismo para destruir la relación entre hombres y mujeres, de la ideología de género también para destruir a los dos géneros que Dios ha creado solamente, hombre y mujer. Se disfraza en la Agenda 2030, que supuestamente es algo muy bueno, pero que detrás de ella hay engaño, hay mentira, hay maldad. Y tiene muchos disfraces. Se disfraza, por ejemplo, del yoga. El yoga, que supuestamente la gente dice, no, pues yo quiero la paz espiritual, y se mete al yoga. Yoga viene una palabra que significa yugo, que la gente se somete a yugos de filosofías orientales, que son demoníacas. Las artes marciales también. Hay películas y videos para niños, ¿verdad? Videojuegos para niños, que ahí está metido el diablo. No decimos ya quiénes están detrás, porque luego nos cortan, nos bajan los videos, ¿sí? Pero imagínense que son para niños. Ahí hasta en las iglesias se manejan discursos motivacionales, religiosos, que son muy bonitos, de motivación, pero que no tienen que ver nada con la palabra de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, el diablo se disfraza de muchas cosas. Sí, dice 2 Corintios 11:14, eso también lo vemos ahí.
en las pantallas, vamos a leerlo, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios, dice, y no es maravilla, o sea, no se maravillen, porque el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz, ¿sí? El mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz, que nos quede muy claro esto, Iglesia de Cristo, Jesucristo gobierna, o para quienes nos estén escuchando, Él se disfraza como un ángel de luz. Satanás en hebreo, la palabra Satanás en hebreo arameo significa oponente, adversario, enemigo de Dios, enemigo de lo bueno, acusador, atacante, difamador, calumniador, mentiroso. Y luz viene del griego, la palabra luz viene del griego phos, que significa brillante, luminoso, resplandeciente, deslumbrante. Tal como el Nahash que estudiamos, ¿verdad? Se disfraza como un ángel de luz, algo brilloso, algo que nos deslumbra, algo luminoso, ¿verdad? Satanás quiere hacernos creer que Él es bueno, que Él es sincero, que Él es amoroso, que Él es poderoso. Quiere ser todo lo que Dios es, como si fuera Dios mismo, pero no tiene todas las cualidades de Dios. No es todo, el diablo, Satanás, no es todopoderoso, no es omnisciente, no es omnipresente. ¿Sí? Él no es Dios y quiere ser Dios, quiere que se le adore como Dios. Miren, si Satanás se presentara como lo que es, como un ente, un ser de oscuridad, diabólico, lleno de maldad, con cuernos, ¿verdad? Como nos lo han pintado, sí, pues no sería atractivo para la gran mayoría de las personas del mundo. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas en el mundo no son atraídas por la oscuridad, son atraídas por la luz. Por lo tanto, Satanás utiliza eso, aparece como un ser de luz. Ese es su nombre inicial, original, fue Lucifer, un ángel de luz, un ángel brillante. ¿Sí? ¿Para qué lo hace así? Para acercarnos a sus engaños y a sus mentiras. Entonces Satanás siempre va a presentar el pecado como algo agradable, apetecible, hermoso para ser deseado, como lo hizo ante Eva. Le presentó una falsa enseñanza, una verdad a medias, ¿verdad? Con que Dios te dijo, ¿verdad? Con que Dios te dijo, pero ahora yo te digo, ¿sí? No, pues come de ese fruto y vas a ser como Dios. Mitad verdad, mitad mentira. No iban a convertirse en dioses, iban a conocer que había pecado, que había maldad, que había bueno y había malo. En eso sí tenía razón. Pero una verdad a medias, como dicen, pues es una completa mentira. Sí, porque es engañador. Dice la palabra de Dios que, hablando del pueblo de Israel, que su pueblo se perdió por falta de conocimiento. Por eso, ¿verdad? Ahí en Oseas, en el Antiguo Testamento. Imagínate, si su pueblo se perdió por falta de conocimiento, ¿cuánto más no se van a perder aquellos que están alejados de Dios, que no conocen a Dios? Se van a perder. Por eso tenemos que venir a la palabra de Dios. Dice primera de Pedro 4:18, vamos a leerlo también. Ahí salen sus pantallas. Dice así, primera de Pedro 4:18, dice, y si el justo con dificultad se salva, hace una pregunta Pedro, el apóstol, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Gloria a Dios. Dice, si el justo, o sea, el justo, ¿quiénes son los justos? Los que hemos sido justificados por medio de la sangre de Cristo. Esos somos los justificados. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y ahí tenemos que aprender empezar a ser más justos cada día. Pero la verdad es que la naturaleza caída del hombre es siempre ser injustos, llevarnos a la maldad, a la injusticia. Pero fuimos justificados por medio de la fe. Amén. Y ahora somos justos. Entonces, si el justo difícilmente se salva, ¿dónde vamos a dejar al impío y al pecador? Muy lejos, no se va a salvar. ¿Sí? Entonces, la oscuridad viene como un fruto de buscar la verdad sin apegarnos a la verdad misma que es la palabra de Dios.
¿sí? Es por eso por lo que el disfraz de Satanás como un ángel de luz es tan eficaz. ¿Por qué? Porque él convierte lo bueno en malo y lo malo en bueno. Es un mentiroso, es un engañador. Hace creer que Dios es el mentiroso, por ejemplo. Ahorita ya hasta la Biblia la quieren calificar como de ofensiva, como de algo malo. Y eso es lo que quiere el diablo, y eso es lo que va a hacer el diablo durante el tiempo de la gran tribulación, del gobierno de la bestia, de Satanás. No va a permitir que la gente lea la Biblia. Ya estamos en esos tiempos, ya hay lugares donde ya no se permite leer la Biblia. Dice que allá en Norcorea, porque encontraron una familia, encontraron una Biblia, sentenciaron a un niño de 2 años a cadena perpetua. Imagínense qué terrible. Sacaron la Biblia de las escuelas, por ejemplo, de Estados Unidos, donde se compartía. ¿Y qué ha pasado? Desde ese momento se vino para abajo esa nación, que supuestamente antes era una nación cristiana, ahorita está perdida, está sumida. Está ya muy pronto a dejar de ser esa potencia mundial que conocimos. ¿Por qué? Porque se alejaron de Dios, de la palabra de Dios. Sí, la oscuridad entró en toda esa nación y así entra en las vidas de aquellos que no confían en la palabra de Dios. Entonces, en su ministerio terrenal, cuando nuestro Señor Jesús mencionaba tanto a serpientes como a escorpiones, ¿a quién hacía referencia? Bueno, pues hacía referencia a Satanás y sus demonios. Vamos a leer esta escritura en Lucas 10, 19. Para que veamos, estamos aprendiendo acerca de los disfraces del diablo. ¿Sí? Lucas 10, 19. He aquí, Jesús habla, dice, he aquí, les doy potestad, poder de hollar, o sea, de pisotear, serpientes y escorpiones, y sobre todo fuerza del enemigo, y nada les dañará. Amén. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que inició al ser ungido y lleno del Espíritu Santo, estuvo muy enfocado a la liberación de los demonios, de los ángeles caídos. ¿Sí? Eso no pudo hacer en el Antiguo Testamento porque el Hijo del Hombre, Cristo, no había venido. Comenzó, cuando Cristo vino, se le dio esa unción, ese poder le fue dado por medio del Espíritu Santo para echar fuera demonios. Sobre todo, particularmente, Jesús, parte de su ministerio, gran parte de su ministerio, además de sanar enfermos, resucitar muertos, dar de comer a las multitudes, predicar la palabra de Dios, pues echaba fuera demonios. Dice Lucas 4:41, lo leemos también ahí en sus pantallas. Dice, también de muchos salían demonios, gritando y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Reconocían a Jesús como el Hijo de Dios. No podía pasar Jesús desapercibido, ¿sí? Por los demonios, y los demonios mismos lo detectaban. Dice, pero Jesús, reprendiéndolos, no les permitía hablar, porque sabían que Él era el Cristo, el ungido. Eso significa la palabra Cristo, significa ungido, el ungido de Dios. Fue ungido con el Espíritu Santo cuando Cristo vino, cuando fue bautizado ahí en las aguas del Jordán, en el río Jordán por el Juan el Bautista. Dice que descendió y fue ungido por el mismo Espíritu Santo. Amén. Entonces, a los mismos fariseos que controlaban política y religiosamente el templo en la nación de Israel, cuando Jesús vino hace 2000 años, quienes planearon matarlo, Jesús los llamó generación, descendencia de víboras, descendencia de la serpiente antigua, descendencia de Satanás, descendencia del diablo. Y no lo dijo solamente con la idea de ofenderlos nada más. Jesús no ofendió a nadie y simplemente dijo la verdad. Jesús estaba revelando que quienes ostentaban el poder político y religioso en ese tiempo, ¿verdad?, eran simiente directa del enemigo de Satanás, de la serpiente antigua. Jesús los llamó en Mateo 23, 23, vamos a leerlo ahí, en las pantallas va a salir, dice, serpientes, generación de víboras. O sea, los llamó demonios, generación, o sea, de la generación de la víbora que engañó o de la serpiente que engañó a Adán y Eva
en el huerto del Edén. Dice, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? ¿Cómo escaparán? O sea, no hay manera. O sea, sí hay una condenación, sí hay un infierno, de acuerdo aquí lo que dice la palabra de Dios. Uno de los principales objetivos de la primer venida de Jesús al mundo fue el de liberar, como está escrito en Lucas 4:18, no lo vamos a leer ahí. Dice, Él vino a liberar, a pregonar, del griego keruso, vino a proclamar, predicar, publicar libertad a los cautivos, a los prisioneros de guerra, a los prisioneros de Satanás. ¿Sí? Eso vino nuestro Señor Jesús, a pregonarnos libertad a los cautivos. Para terminar vamos a leer Apocalipsis 12:9. Con eso vamos a terminar esta enseñanza, los diferentes disfraces de Satanás. Ya vimos que se disfraza de todo. En todo lo que no esté la palabra de Dios, ahí está disfrazado el diablo, es el engañador. Apocalipsis 12:9 dice así, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente, dice, antigua, que se llama, ¿cómo se llama? Diablo y Satanás, engañador y adversario, eso significa. El cual engaña ¿a quién? Al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles caídos, demonios, fueron arrojados con él. Quiero decirles para terminar, hablando de de estos disfraces del enemigo, dice la palabra dragón. Un dragón es la estatura máxima que puede llegar una serpiente. Viene del griego dracón, que es una serpiente gigante. Eso significa dragón. Un monstruo que es horrendo, es devorador de hombres, un dragón en forma de serpiente. Por lo tanto, este va a ser y es el último gran disfraz que usará Satanás para engañar al mundo entero, como un dragón. Él está disfrazado ahora como un dragón. Satanás comenzó como una serpiente antigua hace casi 6,000 años de la historia del hombre, pero aprendió más. Durante todos estos años aprendió más. Claro está, aprendió más a hacer lo malo, porque es lo único que él sabe hacer. Y aprendió y va a utilizar su último gran disfraz, es el disfraz del gran dragón, como está escrito en el libro de Apocalipsis. Ese es su último gran disfraz. Por lo tanto, concluimos hoy que nos urge tener nuestros ojos bien abiertos, espiritualmente hablando, gloria a Dios, como cristianos, como hijos de Dios, porque el enemigo ha descendido, ¿verdad? Fue echado a la tierra, porque sabe que le queda poco tiempo y anda haciendo sus últimas maldades antes que regrese nuestro Señor Jesús. Y se le va a permitir durante 7 años hacer maldad y media en este mundo, porque así lo permitió Dios, como un castigo para aquellos también que no quieren buscar a Jesús, que han pisoteado la sangre de Jesús, que no han aceptado, recibido la sangre de Jesús para salvar sus vidas, que no aceptan el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar espiritualmente con nuestros ojos bien abiertos. Amén. Es ya la guerra, la batalla final. Ahorita es el momento de estar, Jesús mismo dijo, ¿sí?, que veláramos, que oráramos, sobre todo cuando viéramos que ya el fin se acercaba, que erguiéramos la cabeza, que nos levantáramos, que no nos agacháramos, ¿verdad? Que no fuéramos, que dice que sería como tiempos de Noé y como tiempos de Lot, donde la gente le valía, dice, ay, Noé, dice, la gente se casaba, se daba en casamiento, buscaba otras cosas menos buscar de Dios. Y hoy es el tiempo de buscar de Dios, ya es la batalla final, ¿sí? Y no hay tregua, dijimos, en esta batalla, es diaria, todos los días tenemos que estar peleando. Nuestra batalla de hoy, el pueblo de Israel salía a buscar el maná todos los días para ser alimentado. Todos los días tenía que salir a buscar el maná para recibir el alimento ahí en el desierto.
Todos los días estamos en guerra contra el diablo. Tenemos que salir a buscar nuestro maná, nuestro alimento espiritual. Satanás y sus demonios que nos odian no descansan. ¿Por qué? Porque su principal objetivo es devorar al hombre, a la preciosa alma de los hombres. ¿Para qué? Para que el hombre se pierda, que se vaya el hombre al infierno, al fuego del castigo eterno, que fue creado, como Jesús bien enseñó, para él y sus demonios. No fue creado el infierno para el hombre, pero Satanás quiere llevarse al hombre a ese lugar y se va a llevar muchas almas. Porque dice la palabra que el alma que pecare, esa morirá. Pero el alma que acepta a Cristo como su Señor y Salvador, esa vivirá. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Amén. A nosotros Jesús ya nos dio la victoria hace 2000 años, nos dio el poder, como leímos al principio, sobre serpientes, sobre escorpiones, para hollarlas, para pisotearlas, sobre demonios, sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí nos queda claro? No bajemos la guardia, no bajes la guardia, iglesia. Vamos a confiar que el Señor ya nos dio esa victoria hace 2000 años. Si no has recibido a Cristo en tu corazón, recíbelo. Hoy es un buen día para recibir a Cristo y ser salvado de este tiempo que ya viene. Es un tiempo de maldad, de engaño, de mentira, donde el diablo se disfrazará con su último gran disfraz de gran dragón. Pero Cristo vino a salvarnos, ya vino a salvar tu vida. Solamente recíbelo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día. Gracias porque nos has mostrado todas estas artimañas, disfraces que el enemigo utiliza. Señor, oh Padre, podríamos estar hablando, Señor, mucho tiempo, Señor, acerca de todos estos disfraces. Seguiremos hablando de ellos, Señor, pero por lo menos ya nos enseñaste, Padre, cuáles son las estrategias del enemigo a través de los disfraces, de las mentiras, del engaño, de su maldad. Gracias te damos, Señor, porque tú veniste, Señor, para darnos vida, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque la verdad dijiste y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, Señor. Gracias que nos das la bendición, Señor, de nacer de nuevo, de nacer del Espíritu, de aprender todas estas cosas que son espirituales y de poner en evidencia al maligno, al enemigo, Padre. Gracias, Señor. Gracias, lo ponemos bajo nuestros pies. No tienes parte ni suerte. Reprendemos todo espíritu de venganza del enemigo. Reprendemos todo ataque del maligno en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, porque nos diste victoria en tu nombre, Señor. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga. La paz de Cristo. Shalom. Maranata. Cristo viene pronto.